Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros durante estos 50 años. Hoy recorreremos nuestra segunda década. Empezamos en 1977, cuando el país enfrentaba las dificultades del retorno al orden constitucional después del periodo dictatorial más largo de su historia. Bienvenidos, amigos. Desde siempre y hasta siempre. Se dirige al país el presidente del Consejo Supremo de Gobierno. Los comandantes de rama, Guillermo Durán Arcentales, Alfredo Poveda Burbano y Luis Leoro Franco, toman las riendas del Ecuador con la promesa de devolver el poder a la sociedad civil a más tardar en 2 años. Aceptamos la gran responsabilidad histórica de llevar a cabo un proceso transformador y dinámico que abriera definitivos cauces de progreso, que asegurara la reestructuración social, económica, política, jurídica y cultural del país. Notables juristas de variadas tendencias ideológicas reciben el encargo de elaborar una nueva constitución y reformar la de 1945 para que el pueblo apruebe una de ellas en el primer referéndum de la historia nacional. Estamos procurando que el país vuelva al orden constitucional. El pueblo va a aprobar o no el proyecto que nosotros hagamos. Hoy, 15 de enero, el referéndum se está realizando en todo el país. Tras la larga dictadura, los ecuatorianos van a las urnas. Un gobierno de derecho, que es el que aspiramos todos los ecuatorianos para bienestar social de todas las clases marginadas de nuestro país. Gana la nueva constitución y el pronunciamiento popular es entregado por el Tribunal Supremo del Referéndum que preside Galo Plaza Lazo. Que yo acepté esta responsabilidad y conmigo mis compañeros del Tribunal Supremo, porque consideramos que se trataba de una responsabilidad cívica. Entre los cambios más importantes de esta nueva constitución fue dar el voto a los analfabetos, la mayoría de los cuales eran indígenas. El argumento fundamental fue justamente el que si pagaban tributos e iban a la guerra, tenían derecho a votar. Crea la figura del presidente por 4 años y la no reelección. Fortalece un poco la posición del vicepresidente y vuelve al sistema unicameral. No hubo una sola mujer en una comisión ni en ninguno de los espacios de participación previo al proceso democrático. En 1977 se abre un abanico de partidos y precandidatos. He concurrido a este recinto para proclamar las candidaturas del señor economista Abdón Calderón Muñoz para la presidencia de la República. Pero el líder populista, Asad Bucaram El Malim, es marginado de la posibilidad de ser candidato presidencial por una prohibición militar hecha a la medida. No es hijo de padres ecuatorianos. Como él, otros aspirantes y organizaciones son apartados de la contienda. Hoy el fraude es más sutil. Se ordena a sus representantes en el Tribunal Supremo Electoral que eliminen candidatos. O simplemente la dictadura expide un decreto por el cual margina candidaturas. Marginada también, la democracia cristiana toma el camino de una alianza con el poderoso CFP. Asad Bucaram opta por la Cámara Nacional de Representantes y para la presidencia de la República postula a su joven sobrino político, forjado en la dirigencia universitaria estudiantil y el gremio de abogados. Creemos que este binomio del pueblo triunfará.
En 1978, la campaña electoral enciende el anhelo democrático y el país debate las propuestas de 6 candidatos presidenciales de variada tendencia ideológica que conforman el nuevo mapa político del Ecuador. Los candidatos son el arquitecto Sixto Durán Ballén, quien se distingue entonces como el exitoso alcalde de Quito. Había sido designado en ese cargo por el general Guillermo Rodríguez Lara, pero su candidatura congregó más apoyo. Se formó el Frente Nacional Constitucionalista. Participó también el doctor Raúl Clemente Huerta, destacado jurista y catedrático de pensamiento liberal, conocido en la arena política como el viejo gallo de pelea. Su candidatura fue propuesta por la coalición Unión Democrática Nacional. El economista Abdón Calderón Muñoz fue también candidato por el Frente Radical Alfarista, FRA, que había fundado, y fue un abierto combatiente de la dictadura. Para el doctor Rodrigo Borja Ceballos, esta fue su primera candidatura presidencial. De pensamiento socialdemócrata, había creado el partido Izquierda Democrática. La izquierda marxista se aglutinó en torno a la candidatura del doctor René Mollé Mosquera por el FADI, Frente Amplio de Izquierda. Y con la bandera del CFP, un candidato inesperado, Jaime Roldós Aguilera, nueva figura de pensamiento crítico y discurso cautivante. Pero surgen fuerzas que presionan para que la dictadura se prolongue, al influjo de otras dictaduras de derecha en el continente del Plan Cóndor. Incluso hay civiles que hablan de la necesidad de la mano dura de un Pinochet. Inflación que crece, alto endeudamiento externo y obras basadas en los ingresos petroleros completan la escena del Ecuador al llegar las esperadas elecciones. Sea cual sea el presidente de la República, nosotros los ecuatorianos estaremos dispuestos a colaborar con ellos, pero que cumplan todo lo que han prometido. Pero los escrutinios de primera vuelta se alargan por 4 meses, despertando temores y sospechas. Y así fue que conversé con el contraalmirante Poveda en una casa particular. Y allí me expresó muy frontalmente que a pesar de que había otro de los trumbiros que se oponía al retorno a la democracia, él estaba resuelto a continuarla y que se sostenía en el general Richelieu Leguayer. Entonces yo llegué al convencimiento de que era sincero el contraalmirante Poveda y así se lo informé a Jaime Roldós. Los dos finalistas debaten sus propuestas. Y vienen actas que indican determinada votación para todos los candidatos y que los votos representan otra realidad. Porque este país está repleto de adjetivos en materia política. Y es muy fácil sembrar por el sendero de la duda el camino hacia la burla más sangrienta de las aspiraciones populares. Y mientras la fuerza del cambio avanza incontenible hacia lo que sería su victoria final, hay otro político que sigue incomodando a la dictadura. ¿Cuál es su criterio personal economista con respecto a la posición que debe sostener el FRA dentro de la segunda vuelta? Pues el FRA, que ha luchado contra la dictadura, primero defender el régimen democrático, segundo asegurar la libertad. El líder alfarista no sobrevive a 3 heridas de bala y muere 11 días después en un hospital de Houston. El asesinato estremece al país. Entonces, el periodismo nacional se convierte en pieza clave hasta descubrir y comprobar que el crimen fue ordenado desde las altas esferas del poder. No fue un retorno fácil, porque no faltaron los interesados en que la dictadura siga, y se dio una especie de conspiración para ello. Con Roberto Aspiazu, reportero de Acción y Vocación, vivimos estos acontecimientos. Bienvenido, Roberto, a nuestro programa de los 50 años. Gracias, Alfonso. Entonces, mira, la pregunta obvia. Los militares quisieron hacer un retorno con participación del pueblo. ¿Crees que ese objetivo se cumplió y fue positivo para la democracia? En cierta medida, porque finalmente lo que se articuló fue un proceso de retorno distinto al tradicional de convocar a una asamblea constituyente. En esta oportunidad fue un referéndum en el cual hubo que escoger entre 2 constituciones a la vez.
la aprobación de ley de partidos, ley de elecciones, esa fue la base institucional. Yo diría que como esquema finalmente funcionó, al menos en el inicio. Después el tema se complicó y ciertamente un proceso que en un origen se dijo iba a tomar 2 años, tomó a la postre 3 años, 8 meses, es decir, casi el doble, con una serie de contingencias de por medio, justamente por lo que tú decías, un sector de la dictadura finalmente cambió de parecer y comenzó a explorar otras alternativas. Sí. Claro, el proceso fue escabroso, hubo muchas dificultades, incluso hubo terrorismo, una campaña que se descubrió fue organizada desde la Municipalidad de Guayaquil, donde además se puso a un alcalde demagogo que vendía terrenos a 10 sucres el metro cuadrado. En fin, fueron tiempos difíciles, pero tú estabas frente a la cámara reportando esos acontecimientos. ¿Cómo lo recuerdas? Mira, ese fue el periodo justamente entre la primera y la segunda vuelta presidencial, es decir, entre julio del 78, abril del 79. No. Yo diría que fue el periodo más crítico del retorno al orden constitucional, en donde efectivamente hubo esta campaña terrorista y donde un sector de la dictadura, cuyo rostro visible era el general Bolívar Jarrín Cahueñas, comenzó de alguna manera a orquestar junto con sectores de la civilidad que se sintieron derrotados como resultado de la primera vuelta donde ganó Jaime Roldós, pues a ver otras posibilidades de retorno y por supuesto a boicotear el triunfo de los nuevos políticos, de esta nueva generación que irrumpió a través del binomio Roldós-Hurtado. El suceso de mayor impacto fue el asesinato del economista Abdón Calderón. Yo recuerdo esa noche, la pasamos y la vivimos juntos cuando fue baleado el economista Calderón. Pero hubo un hecho dentro de todo lo malo que puede considerarse positivo. La justicia actuó y actuó con precisión y determinó responsables y estableció sanciones. La justicia actuó, pero también con felicidad de las circunstancias, porque un par de estudiantes de la Universidad de Guayaquil pasaron el momento del atentado frente al templo masónico y vieron a Plin Méndez, que era el que conducía la moto, toda vez que quien hace los disparos es el gordo Lucho. De manera tal que muy rápidamente se conoció de quienes estaban detrás como autores materiales del crimen y todo eso permitió establecer el vínculo con quienes eran los autores intelectuales. Tú lo sabes perfectamente, desde un primer momento se conocía o se colegía que únicamente podía ser este sector que estaba por el golpismo atrás de la dictadura, los saboteadores, que era el responsable del atentado que terminó pues en la muerte del economista Abdón Calderón. ¿Y cómo juzgas el papel de la prensa y particularmente de Coavisa en el seguimiento de este juicio que culminó con sanciones, como hemos dicho? Determinante, porque a la postre la justicia comenzó a andar tarda y lerda como consecuencia del compromiso que tenía con el gobierno, que no estaba para nada interesado que la verdad se descubriera, de forma tal que esto terminó siendo como una entrega por capítulos a través de la cual Coavisa y otros medios de comunicación como El Universo desempeñaron un rol protagónico para ir poco a poco esclareciendo la verdad en medio de muchas presiones, toda vez que, te consta a ti, hubo inclusive amenazas de muerte para efectos de intimidar a los periodistas en el cumplimiento de su labor. Efectivamente, recibimos esas amenazas. Bueno, y el tiempo se acorta. Qué grato ha sido volver a conversar contigo y sobre estos temas que interesan tanto a nuestro país. Antes de cerrar, yo sí te pediría, me permitas brevemente felicitar a Coavisa por sus 50 años. Para mí fue un orgullo formar parte de este equipo durante una década ciertamente crítica, muy reveladora desde todos puntos de vista, y por supuesto hacerle llegar a todo el equipo que hace Coavisa y en particular a su mentor Javier Alvarado Roca nuestra más sincera felicitación. Muchas gracias, Roberto. Bueno, tú lo has dicho, tú eres parte, tú has sido parte de todo esto que ahora en los 50 años toma tanto valor. Vamos a un corte comercial, amigos, porque el programa continúa. Este es el momento de recordar el paso por nuestra historia del presidente más joven que hemos tenido, Jaime Roldós Aguilera. Paso dramático y doloroso por los hechos que se dieron en su gobierno y por su muerte prematura y trágica. Convoco a todos los ecuatorianos
a romper las cadenas del atraso y la corrupción, cadenas que mantienen al país anclado en formas productivas superadas por la historia. Con más de 1 millón de votos, casi el 70% de la preferencia electoral, Jaime Roldós Aguilera encarnó la ilusión de los ecuatorianos sobre una democracia eficaz. Eran tiempos de convulsión política. Ni bien posesionado Roldós, enfrentó el ataque implacable de su tío político Assad Bucaram El Malín. Uno busca a los amigos, los familiares no los escoge uno. Y del entonces legislador León Febres Cordero. Disolver al Parlamento ecuatoriano para instaurar una dictadura en la República. Insolente. El insolente recadero del señor Luis Noboa ha pretendido, a través de una campaña infamante, y pretender que quienes hemos estado en acción contraria a la dictadura podamos pactar con la dictadura. Roldós intentaba una reforma política y económica. Duplicó el sueldo básico a 4.000 sucres, lo que equivalía a $163. Redujo la jubilación de la mujer a 25 años de trabajo y la jornada laboral a 40 horas semanales. Pero también tomó decisiones poco populares. Eliminó algunos subsidios, como el de los combustibles. La gasolina super pasó de 4 a 20 sucres, es decir, 5 veces más. Estas decisiones sacaron a la gente a las calles a protestar. Hemos tenido fallas, hemos tenido errores, pero lo que nadie nos puede negar es la sinceridad de nuestra lucha, es la buena fe, es el apego junto al pueblo. Con dictaduras que gobernaban 6 países en América del Sur, Ecuador surgía como una democracia alternativa en medio del comunismo tiránico y el capitalismo salvaje. En los 21 meses que Jaime Roldós estuvo al mando, se convirtió en un abanderado de los derechos humanos a nivel regional. Exigimos se respete la condición del ser humano, porque el hombre no puede permanecer impasible ante la carnicería y el hostigamiento que se haga de su especie. El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor, el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial. El conflicto bélico con Perú en la cordillera del Cóndor aplacó el violento enfrentamiento interno con la oposición política, agravó la crisis económica y cerró la historia de vida del presidente más joven que hemos tenido los ecuatorianos. Simbólica. Familiares de los esposos Roldós Bucaram, sus hijos y personas allegadas a la familia permanecieron en el altar mayor de la catedral junto a los féretros. El trágico accidente sucedió justo después de la ceremonia donde se condecoraba a los héroes de la guerra de Paquilla. El presidente murió junto a su fiel compañera Marta Bucaram. Osvaldo Hurtado asumió la presidencia. Adiós, señor presidente. 36 años después, las incógnitas sobre su muerte persisten como una marca indeleble y dolorosa para quienes lo amaron, y por aquello que pudo ser una historia brillante para la democracia ecuatoriana. Esta década fue particular para la Iglesia Católica, que tuvo 3 papas en 3 meses, debido a la muerte casi sucesiva de los 2 pontífices. Esto dio lugar a la elección de un tercero, Juan Pablo II, el sí,
el eterno Papa. Mientras América hispana convulsionó por aquellos años, pues en el Cono Sur pugnaban los afanes revolucionarios, pero también las dictaduras más sangrientas. Repasamos ahora los acontecimientos. En 1978, el mundo conoció a 3 papas en apenas 2 meses. Al fallecimiento de Pablo VI en agosto de ese año, los cardenales escogían a Albino Luciani como sucesor. ¡Habemos Papa! Fue el primer papa en elegir un nombre compuesto. Era Juan Pablo. Dominum Albinum. También su periodo fue uno de los más cortos. Moría apenas 33 días después. En poco tiempo se instalaba un nuevo cónclave y el mundo conoció a Karol Wojtyła, el papa polaco, hoy San Juan Pablo II. Fue el primer papa no italiano en 455 años. Sobrevivió a un atentado en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, cuando Ali Agca, de origen turco, le disparó. Recorrió el mundo y fue el papa de la nueva evangelización durante casi 27 años. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de él, solo hay oscuridad y muerte. En América ocurría uno de los más intensos flujos migratorios entre Cuba y Estados Unidos, el éxodo del Mariel. Presionado por la crisis de miles de cubanos que pidieron asilo en la Embajada de Perú, Fidel Castro autorizó a los exiliados en Miami a que atraquen embarcaciones en el puerto de Mariel en Cuba y se los lleven. 125.000 personas huyeron de Cuba en apenas 6 meses. Para América Latina fue un tiempo de guerras e intensa actividad de grupos subversivos. Argentina, que reclama al Reino Unido la soberanía sobre las Islas Malvinas en el Océano Atlántico, invadió ese territorio insular el 2 de abril de 1982. 649 militares argentinos y 255 británicos murieron. Pasaron 2 meses y vino la rendición argentina. El gobierno de la primera ministra británica Margaret Thatcher se fortaleció y la Dama de Hierro fue reelecta. La derrota argentina precipitó el final de la dictadura en ese país, que al año siguiente celebraba elecciones para el retorno a la democracia. En Perú, en cambio, nacía el grupo terrorista Sendero Luminoso, que desató una serie de atentados. Su objetivo era sustituir a las instituciones peruanas con un régimen revolucionario campesino comunista. Motines carcelarios, masacres, asesinato de periodistas y ataques con coches bomba en Lima. Fueron 20 años de violencia que dejaron 70.000 muertos en ese país. En Colombia, la guerrilla del M-19 protagonizaba el asalto al Palacio de Justicia en Bogotá. Era 1985. Pedían el enjuiciamiento público del entonces presidente Belisario Betancourt. Tomaron 350 rehenes, pero el gobierno decidió no negociar. El ejército entró con todo. Tiene tanques dentro del edificio. Tiene hombres. Está el GOE, la policía. Murieron los atacantes, pero también magistrados, policías y civiles. En total, casi 100 muertos. Pero no fue la única tragedia que vivieron los colombianos. La erupción del volcán Nevado del Ruiz provocaba el peor desastre natural de su historia en la ciudad de Armero. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar. Los flujos de lodo, lava y tierra bajaron a gran velocidad por 4 flancos de la montaña, sepultando poblados enteros y matando a más de 25.000 personas. Para entonces, la política exterior estadounidense bajo el gobierno del presidente Ronald Reagan consolidaba la hegemonía de la nación norteamericana. Apoyaba a gobiernos autoritarios en Centroamérica, financiaba a la contra nicaragüense
vendía armas a Irán en plena guerra con Irak. Eliminó el control sobre los precios del petróleo. Además, apuntaba a frenar la influencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dijo que se trataba del imperio del mal. Era 1986 y en Ucrania, entonces territorio soviético, ocurría el desastre nuclear de Chernóbil. La peor fuga radioactiva de la historia. Decenas de muertos de manera inmediata. Centenares de miles con el paso del tiempo por la radiación. John Lennon is dead, shot several times by a young American as he was going into his home in New York. El 8 de diciembre de 1980, el ex Beatle John Lennon era asesinado por 5 disparos a la entrada del edificio en el que residía en la ciudad de Nueva York. Apagando no solo su música, sino también su voz como un abierto opositor a las decisiones que tomaba el gobierno de los Estados Unidos desde la guerra de Vietnam. Pero la música también llenó de esperanza al mundo. Artistas británicos se unieron para cantar el tema ¿Saben ellos que es Navidad? Y así recaudar fondos y ayudar a combatir el hambre en Etiopía. Con el mismo fin, en los Estados Unidos, produjeron el éxito Nosotros somos el mundo. La política es reflejo de lo cultural, o a la inversa. Por eso hay acontecimientos que parecen menos trascendentes, pero que dejan huella en la historia de un país. Por ejemplo, la presencia en la música de Julio Jaramillo. Aquí, en el sureste de Guayaquil, ese 1 de octubre de 1935, había nacido un ruiseñor, el ruiseñor de América. Nocturno de celaje deslumbrante, tu encanto rememoro a cada instante, romance de un momento en que viviera, con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada un amor que nadie... Mejor hubiera sido para mí no haberte conocido, toda mi vida diera por... A casi 4 décadas de su muerte, el mito de Julio Jaramillo parece alimentado por el tiempo. Dueño de un talento musical único, pero también admitía sus excesos. Despilfarrador, borracho contumaz, mujeriego empedernido, padre de 27 hijos. El trago, las mujeres y la música se convirtieron en su dicha y también en su fatalidad. Fatalidad, signo cruel, en mi rodar se llevó el más valioso joyel que tu querer me brindó. Cuando Ecuavisa vio la luz hace medio siglo, Julio Jaramillo Laurido ya era una estrella. Huérfano de padre desde los 5 años, JJ no terminó la escuela. Fue ebanista y zapatero, pero las cantinas y el canto lo sedujeron. Músico empírico, incluso cantaba en el cuartel, de donde frecuentemente se escapaba. Estas son las huellas impregnadas en el museo que se levanta en su memoria, y que también devela cómo sedujo un continente entero. En 1965 se radicó en Venezuela. Desde allí iba con frecuencia a México, Puerto Rico, Colombia y otros países que incluso se disputaban la nacionalidad del cantante. En 1978 volvió temporalmente a Guayaquil. Nadie lo sabía, ni él mismo, pero regresó a morir. Una peritonitis terminó en coma hepático. Fue el último gorjeo del ruiseñor. Tenía 42 años. Lo oyó en un estadio, un país, un continente. Ecuavisa transmite un funeral sin precedentes.
mañana de hoy el pueblo guayaquileño se ha volcado en forma multitudinaria al Coliseo Cerrado para presentar su homenaje a ese gran artista hoy desaparecido Julio Jaramillo. Queda su voz, queda la historia. Nocturno de celaje deslumbrante, tu encanto rememoro a cada instante, romance de un momento en que viviera. No te apartes del camino, bella luz que me iluminas, oh gitana mi nocturno. Aquí interrumpimos nuestra narración para volver mañana a la misma hora. Hay más para contarles de estos 50 años tal y como se reflejaron en la pantalla de Ecuavisa. No olvide contarnos cómo vivió junto a nosotros las noticias con nuestro hashtag Ecuavisa 50 años. Hasta mañana.